Buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 5 del curso de Ética y Bioética 2023. Ya está con nosotros nuestro ponente de hoy, el doctor González Di Piero. Le voy a pedir a la doctora Irma Hernández que nos haga favor de hacer la introducción del doctor. Creo que la doctora Irma está teniendo algunas dificultades. Doctora Sandy, por favor, ¿puede ayudarme? Con mucho gusto. Buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Eduardo González Di Piero y les voy a leer un poquito de su trayectoria, con su permiso, doctor Di Piero. Gracias. Él es licenciado y maestro en filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía Samuel Ramos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la que fue director durante el periodo 2007-2011. Se desempeñó como jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el periodo 2004-2007. Es profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del que fue director en el periodo 2017-2021 y donde está adscrito a la fecha. Es autor de varios artículos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales, así como de capítulos de libros y numerosos artículos especializados y de divulgación en sus líneas de investigación. Sus líneas de investigación privilegian la fenomenología, en particular Edith Stein, del que es especialista reconocido en América Latina, la fenomenología de Husserl, el pensamiento de Jan Patočka, la filosofía de Michel Henry, y él trabaja en temas de bioética, así como sobre filosofía de la historia y filosofía del derecho. Es autor del libro De la persona a la historia, Antropología fenomenológica y filosofía de la historia en Edith Stein. El libro José Gaos, Historicismo y Cultura en México. Coordinador y coautor del libro colectivo Rostros de la Temporalidad y de la Historia. Co-coordinador del libro Pensar la Fenomenología desde dentro. También coordinó y es coautor del libro colectivo Edith Stein, Filosofía del siglo XX para el siglo XXI, así como Miradas Latinoamericanas. Ha sido ponente y conferencista invitado en diversos foros nacionales e internacionales, en diversas universidades de todos los continentes, y también ha impartido cursos como profesor visitante en varias universidades mexicanas. Ha sido visiting professor en la Universidad de Kentucky, en Lexington, como profesor visitante también en las universidades de Nápoles y Calabria, Italia. Profesor visitante en la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina. Es miembro ordinario de la sección mexicana del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 2 del CONACYT. Esto es un poco de su trayectoria.
Y pues nos da mucho gusto tenerlo con nosotros, doctor Eduardo González Di Pierro. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Es usted muy amable por la generosa presentación. Le agradezco mucho a la doctora Nicté Camacho la invitación. Y para mí es un privilegio, de verdad, un gusto, un gran honor poder compartir un poco en esta charla con la Asociación de Médicas de Michoacán, ¿no? De Mujeres Médicas de Michoacán. Para mí es realmente algo sumamente satisfactorio, importante, muy significativo, desde luego. La temática de la que hablaré enseguida, un poco a nivel de charla, tratando de ajustarme un poco al tiempo y demás, esperando no aburrirlos, a quienes estén presentes también de los varones que veo que hay aquí, es sobre algunas consideraciones generales, son generales de investigación biomédica, consideraciones bioéticas sobre el problema de la investigación biomédica. Ahorita voy a tratar de compartir pantalla para algunas láminas que tengo preparadas un poco para el efecto de la charla. Y claro, siendo un campo, como ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Un campo tan amplio, tan vasto, pues la cuestión es muy compleja en ese sentido. Entonces voy a tratar de dar algunos lineamientos generales como para pues, abrir un espacio de reflexión en su momento para quien así lo desea hacer, o bien para que nos lo llevemos nosotros a casa, digamos, como parte de una reflexión, decía, crítica sobre este asunto de investigación biomédica, tomando en consideración que, como acaban de escuchar por la lectura que hizo la doctora Sandy de mi currículum, pues yo no soy médico, ¿no? Es decir, soy doctor en filosofía. Y esto pues, es una de formación profesional en el sentido de que soy licenciado, maestro y doctor en filosofía. Sin embargo, claro, he incursionado un poco en las cuestiones de aspecto bioético sin tener el conocimiento que tienen ustedes del ámbito médico, ¿no? De las ciencias médicas, biomédicas, de las ciencias de la salud, de las ciencias biológicas, que es un campo sumamente fascinante, sumamente importante, y que justamente ha planteado desafíos interesantes en nuestro entorno, en nuestro momento histórico también, por múltiples razones. Digo, ¿qué más les voy a decir? Basta saber lo que hemos vivido con la reciente pandemia, que, bueno, se ha reeditado en un momento histórico importante después de más de 100 años, ¿no? De que se había producido la gripe española, y en realidad esto ha hecho que vuelvan a emerger problemáticas que ya se venían manejando desde el siglo pasado, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sobre los aspectos bioéticos, pero claro, no pudieron tocar todos las cuestiones. Voy a simplemente hacer unas pequeñas reflexiones generales, decía, amplias, respecto de esta problemática de la bioética. En su momento, un poco intentando aterrizarlo hacia lo que se hace normalmente, ¿no? En la investigación biomédica, ¿no? Sabiendo que se trata de muchos subtemas y de temas diferentes que confluyen bajo una misma preocupación que yo creo que todos tenemos, ¿no? Sobre todo la gran admiración que siempre he tenido yo por el ámbito de la disciplina médica, de la medicina, que bajo mi punto de vista, bajo mi juicio, debería ser considerada una disciplina humanística en realidad, aunque también sabemos que se ha desvirtuado, no tanto por los propios médicos, aunque en algunos casos también, pero sino porque la comunidad internacional lo ha hecho ver bajo una óptica más bien de corte, sí, positivista, ¿no? Reduccionista muchas veces, que no es lo más deseable, ¿no? La interacción, creo que la disciplina médica, que repito, despierta toda mi admiración, es un campo, ¿no? Vivo para mostrar precisamente la potencialidad que tiene el ámbito de lo humano. Claro, valiéndose precisamente de los avances científicos, ¿no? Propios de este ámbito. Decía, de ahí mi admiración. Mi padre murió joven, pero mi padre era neurólogo, también había hecho psiquiatría, entonces esto me permitió desde niño también un poco absorber, aunque yo después ya no me dediqué a la medicina ni nada, pues veía sus revistas, veía sus publicaciones, también lo que recibía, y por supuesto pues la práctica clínica que tenía en el día a día, y siempre me atrajo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Después, claro, me dediqué yo a la cuestión de la filosofía. Pero claro, les pido indulgencia también a ustedes que tienen competencia en el ámbito de la medicina respecto de algunas cuestiones que obviamente yo lógicamente ignoro, ¿no?
y en las que me he tratado de meter, ¿no? También un poco a través de compartir dentro de lo que realizo con la doctora Nicté, por ejemplo, ¿no? Que estamos en el Comité de Ética de Investigación, de Ética, comités de bioética. Me parece que es muy importante hacer el señalamiento, ¿no? Nada más como punto preliminar. Sin más, voy a, repito, poner alguna presentación que más o menos yo armé un poco para la sesión y en su momento. Voy a compartir pantalla, permítame un momento, por favor. Déjenme ver. Encuentro, aquí está. Y ahorita la amplío. Ya debería empezar a verse y no sé si ya se ve en pantalla completa, no sé si se ve la presentación. Ya se ve, doctor. Perfecto. Perfecto, me da mucho gusto. Sí, le pregunto porque como estamos trabajando con Google Meet, a diferencia de Zoom, ya no me permite a mí ver la pantalla, como la tengo agrandada, ya no veo la pantalla del navegador, entonces no los veo ustedes, pero ustedes me ven a mí y ven la presentación. Entonces, bueno, ahí está un poco la temática general, ¿no? De la que se trata. Y claro, como decía yo preliminarmente, las primeras diapositivas obviamente son generales, ustedes no las desconocen, desde luego, tienen una competencia importante en esto, pero nunca me parece dañino poder empezar desde los fundamentos del elemento más básico y fundamental, ¿no? Que nos anima en esta tarde, que es precisamente pues, la bioética, ¿no? El campo de la bioética. Como sabemos, estamos partiendo del término mismo, que desde el punto de vista etimológico proviene del griego, ¿no? En bios, vida, esto lo sabemos bien, ¿no? Y el término ethos, ética, que, claro, se puede traducir como costumbre, puede tener otros significados más precisos, pero me estoy yendo a la parte etimológica, ¿no? Del término. Vida, costumbre, ¿no? La ética, ¿no? Como tal. Esto planteó desafíos interesantes, importantes desde su fundación en el año 70, 71, con Van Rensselaer Potter, cuando se acuña el término bioética, tratando de encontrar esa preocupación que justamente, por eso pongo aquí recordar que, simplemente es un recordatorio, ¿no? Panorámico de algo que conocemos, que es el hecho de cómo la bioética, sobre todo, claro, todavía puede haber antecedentes de esto, pero digamos, partiendo de más o menos de 1970, 71, ¿no? Con Van Rensselaer Potter, que fue quien acuña el término y que lo divulga, ¿no? Sobre todo, la bioética ya como disciplina, más allá de la definición etimológica, se perfila, como digo aquí, como esa disciplina ética, fíjense, disciplina ética encargada, es decir, hasta cierto punto de manera muy fuerte filosófica, aunque no solamente, encargada de mantener vivo el sentido de responsabilidad frente a las intervenciones de las ciencias de la vida, de la que ustedes son exponentes importantes, nuestro Estado y más allá de él, las ciencias de la vida en el sentido más extenso de la palabra. En el sentido más extenso, las ciencias de la vida, no, obviamente no solamente el campo médico, sino las ciencias biomédicas, las ciencias de la salud, las ciencias de la vida, ¿no? Obviamente biológicas. Claro, fíjense cómo decimos de una disciplina encargada de mantener el sentido de responsabilidad. Eso es interesante, cómo nace y cómo surge. Lo digo porque no se restringe, como señalo enseguida, no se restringe únicamente al campo de del aspecto técnico, ¿no? Sí, biomédico, etcétera, sino lo que anima el surgimiento de la bioética, lo que lo va animando es precisamente una coyuntura que se va dando a partir del segundo tercio del siglo XX, del siglo pasado, y que tiene que ver con un sinnúmero de disciplinas o varias de las disciplinas, quizá teniendo como punto nodal muy fuerte o presidiéndolo las ciencias biomédicas, pero no exclusivamente. De hecho, entre otras cosas, también lo sabemos, ¿no? El descubrimiento del DNA o del ADN, ¿no? Decirles en español, después de la Segunda Guerra Mundial, a través de Crick y Watson, esta estructura que pues, se fue desarrollando mayormente y hasta llegar hasta épocas relativamente recientes a la cuestión de la manipulación genética, el proyecto Genoma, ¿no? Que conocemos. Todo esto influye de una manera muy interesante en el desarrollo de la bioética de manera mayor. Es decir, claro, claro, yo puse aquí el descubrimiento del ADN, pero hay circunstancias de carácter cultural, la propia Segunda Guerra Mundial, yo diría ambas guerras mundiales, ¿no? La primera y la segunda, conflagraciones mundiales, generaron preocupaciones de carácter ético sobre el actuar de nosotros los seres humanos sobre el mundo. Por supuesto, había habido guerras durante todos los siglos anteriores y demás, conflictos,
Pero tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial ya se valieron también de elementos de carácter tecnológico y con implicaciones que tenían que ver mucho con el aspecto precisamente del cuidado, del cuidado de los otros, ¿no? En los campos bueno, ya no hablemos de los campos de exterminio y todo lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial con el caso sobre todo de los nazis. El juicio de Nuremberg famoso, ¿no? Va a generar una serie de reflexiones que van a ir conduciendo poco a poco a la necesidad, junto con otros eventos, junto con otras problemáticas, a la necesidad precisamente de esta cuestión. Y por lo tanto, claro, la investigación biomédica que se hace, la investigación de las ciencias, también las ciencias de la salud, de las ciencias naturales en general, se vio exigida precisamente demostrar sus propios fundamentos y los límites, si todo es lícito. Digo, sabemos perfectamente bien lo que ocurre con la producción de la bomba atómica a través de la fisión del átomo. Es decir, los avances técnicos o tecnológicos que son deseables en sí mismos pueden tener, pues obviamente lo sabemos, tiene su lado oscuro, ¿no? Y bueno, de esto no está exento incluso el campo más aparentemente benévolo, que puede ser precisamente el desarrollo de la ciencia en aras a la salud humana, etcétera. Esto va a plantear retos importantes por múltiples razones que obviamente para nosotros resultan hasta cierto punto claros, ¿no? De ver, porque los estamos viviendo en la actualidad. Y claro, ustedes que se enfrentan en el día a día a la práctica clínica médica, de investigación médica, en algunos casos, etcétera, pues obviamente mueve una serie de reflexiones sobre que no todo lo que es técnicamente posible, automáticamente por eso es éticamente lícito. Lo cual tampoco quiere decir que se trate de lo contrario. A veces a los que nos dedicamos a la filosofía y eso nos ven como especies de enemigos de que, ya vienen a frenar el desarrollo de la ciencia, ¿no? Aquí, no, por supuesto que no, al contrario, no se trata de eso. La evaluación de los científicos es importante, pero precisamente lo vertiginoso que es el desarrollo de las ciencias ha generado, como digo aquí en la parte final de la lámina, la posibilidad de la autodestrucción de la humanidad. Y no me refiero nada más, como lo que ocurrió durante la Guerra Fría, a la cuestión de la posibilidad de autodestrucción en sentido, digamos, de la catástrofe ya nuclear que es todavía, pero que fue una amenaza muy fuerte en los 60, 70, y que no solamente me refiero a esto, desde luego también, sino lo que estamos viendo, ¿no? La cuestión del cambio climático, la cuestión de la amenaza medioambiental, una serie de elementos que tienen que ver con una posibilidad de alguna manera de formas cada vez más insidiosas, diversificadas de autodestrucción de los propios seres humanos. Y sin embargo, no en todos los casos esto necesariamente es así. Justamente el contrapeso que tiene la bioética como deudora de una serie de disciplinas, no solamente las ciencias biomédicas, como he estado insistiendo, sino obviamente la filosofía, el derecho, por ejemplo, que muchas veces se ve excluido de ahí, ¿no? Toda la cuestión biojurídica se va volviendo cada vez más importante para legislar. Obviamente, ¿qué se hace, por ejemplo, con la cuestión de carácter genético, el patrimonio genético, la divulgación de los datos? Es decir, una serie de problemáticas que a veces como que damos por sentadas o pasamos por alto, ¿no? Y creo que no debe ser esto así, ¿no? ¿Cuál es la premisa del asunto de toda esta cuestión que estamos aquí intentando desarrollar? Es que nosotros como seres humanos, el género humano, requerimos de manera urgente una sabiduría como guía para la acción, para cualquier tipo de acción. Por supuesto, también me refiero a la acción y la acción, omisión y demás, en todos los sentidos, ¿no? Es decir, claro, desarrollar un fármaco, desarrollar un proyecto de investigación para la cura de alguna enfermedad, etcétera, es una forma de acción importante. Y necesitamos tener una cierta guía, por lo menos ciertos criterios, ¿no?, de acción para saber, subrayo yo aquí, para saber cómo utilizar el conocimiento para el bien y el futuro de la condición humana. Esto lo sabemos. Para los médicos, aparentemente esto está descontado, porque claro, se trata de generar el bien y no generar justamente lo contrario, ¿no?, de promover la vida, de fortalecer estos elementos de potenciación de lo humano y no de suprimirlo. Y sin embargo, a veces incurrimos por múltiples razones a generar efectos que son incluso lo contrario de lo que pues la propia ciencia médica tiene desde su nacimiento como espíritu, como origen, ¿no? Y claro, yo señalo aquí algo que es parte de la definición que da Potter, ¿no? Cuando se habla de una ciencia de la supervivencia, eso es la bioética, es una ciencia de la supervivencia en su sentido más amplio, porque así fue concebida. Justamente el surgimiento de la bioética fue en parte derivada de el vaticinio que se había dado después de la Segunda Guerra Mundial, de este socavamiento, de esta destrucción precisamente de nuestro propio entorno inmediato. Y claro, esto empezó a incidir también
en cuestiones más específicas, como las que tienen que ver pues con el aspecto, por ejemplo, de la medicina, ¿no? Entonces, esta ciencia de la supervivencia tiene el propósito, o bueno, uno de los propósitos, quizá el más general es este, ¿no? El propósito fundamental de promover la calidad de vida en sentido global, ¿no? La calidad de vida no se restringe nada más a la cuestión de evitar la enfermedad y tener la salud, por supuesto que es una parte nodal, esencial, interesante, pero también lo que ocurre a nivel comunitario, lo que ocurre a nivel medioambiental, como he estado insistiendo, los efectos que puede tener el desarrollo tecnocientífico, industrial, etcétera, sobre el medio ambiente y por lo tanto sobre la salud humana, etcétera. Y claro, todo esto va ligado con reflexiones de carácter filosófico, ético, ¿no? Que a veces también damos como por sentadas. Y he insistido en esto también, como les decía, aspectos de carácter jurídico que la mayor parte de las veces ignoramos. Paréntesis rápido, en el caso de la bioética jamás decir que alguien es especialista en bioética es un contrasentido, porque nadie puede ser especialista en una disciplina que se vale de tantas otras disciplinas como tales que la conforman. Entonces, decir, soy especialista en bioética, no, bueno, sí, claro, alguien se dedica a la bioética, pero, claro, debe tener algún tipo de campo de delimitación, ¿no? Algunos más. Por eso un comité de bioética, en investigación, un comité tiene que estar integrado por una buena cantidad de profesionales de la salud, de médicos, de las ciencias biomédicas, y dentro de estas, no excluir a los farmacólogos o los veterinarios, etcétera, y además del campo biomédico, pues a filósofos, juristas, en fin, sociólogos incluso, ¿no? Y muchas veces esto no se decía. Hay muchos comités, incluso hospitalarios, que uno pensaría, bueno, esos nada más se tienen que dedicar y tienen que ser puramente médicos. No, es importante también valerse de otros, ¿no? Precisamente por esta complejidad. Bueno, paréntesis, después también hablaré un poco más de esto, pero el propósito fundamental es promover la calidad de vida, y como es calidad de vida en sentido global, obviamente, pues trasciende los ámbitos fundamentales, desde luego, pero los trasciende del puro campo biomédico, ¿no? Bien, ahora, tal ciencia de la supervivencia, como parte de la misma premisa que estoy aquí manejando, debe ser construida sobre las ciencias biológicas, como estoy diciendo, ¿no? Quizás sean los cimientos el fundamento, pero hay una serie de elementos que no porque estén aparentemente construidos sobre esto o aparentemente secundarios, dejan de ser importantes. Es parte de una infraestructura epistemológica importante, fundamental, y repito, increíblemente compleja. Cuando uno se acerca a todas las profesiones de la problemática bioética, lo sabemos, se vuelve un campo fértil, pero al mismo tiempo minado, ¿no? O sea, con una serie de avatares en los que pues, obviamente no podemos nosotros agotar desde un solo punto de vista y menos desde una sola disciplina, ¿no? Pero llegando más allá de sus confines tradicionales, que son este fundamento, ¿no? De las ciencias biológicas, ¿no? Y de las ciencias también de la salud, es decir, incluyendo los elementos fundamentales de las ciencias sociales y antropológicas, que injustificadamente a veces están excluidas, hay que hacerlo. Es decir, ¿cómo? Bueno, con particular referencia, digo yo aquí, a la filosofía, en este sentido estricto, originario de amor a la sabiduría, y dentro de esta, con énfasis en la ética. No quiere decir aquí que, así como alguien, digamos como yo, con esta deformación profesional de la filosofía, no quiere decir que alguien tenga que tener, como yo, un conocimiento de la medicina, pues es imposible a estas alturas también, ¿no? Pero tiene uno que tener la voluntad de aproximarse a estas ciencias. Bueno, también lo contrario, el médico, el especialista de la salud, el veterinario, lo que ustedes quieran, y los investigadores, ¿no? En ese sentido, de otros campos científicos, deben tener esa voluntad de aproximarse a cuestiones de carácter filosófico, sin que tengan que conocerlos todos, ¿no? Etcétera, pero sí tener un poco ese acercamiento. Y esto debe ser mutuo entre los diferentes, es decir, aquellos que se dedican a las ciencias sociales, antropológicas, los abogados que muchas veces están también en su puro nicho, ¿no? En el nicho jurídico allá y lo demás no cuenta, no, debe haber el intento de establecer un diálogo interdisciplinario, transdisciplinario, que sabemos que se vuelve difícil, etcétera, pero debe de ser establecido. Por eso la importancia de estar dialogando constantemente a nivel, los comités de bioética, por ejemplo, cuando se han integrado, han dado muy buenos resultados por esta razón, porque ahí hay una especie como de exigencia implícita, ¿no? De decir, bueno, lo que están diciendo mis colegas médicos debe ser de interés para mí, que soy de la filosofía o del derecho, y por lo tanto debo primero escucharlos, tratar de aprender de ahí, y también viceversa, ¿no? También en otro campo. Esto es algo de un enriquecimiento que no se había producido ni siquiera en el siglo XX con toda la variedad de disciplinas que había, hasta que surge la bioética. Es uno de los ejemplos, uno de los crisoles, el crisol, donde mayormente se ve
ese intento, claro, a veces no siempre bien logrado, dependiendo de muchas circunstancias, pero en muchísimas ocasiones sí, y créanme que realmente cuando esto se logra, ¿no? El diálogo se vuelve muy fructífero y se aprende muchísimo, ¿no? Unos de otros. Bien, claro, evidentemente esto que estoy diciendo aquí puede parecer una obviedad, lo es, pero no vale, no está de más recordarlo, sobre todo en nuestro contexto actual, que sabemos que es muy problemático, ¿no? Nuestro entorno actual en el país, a nivel mundial, pero en el país especialmente, ¿no? La violencia, etcétera, todo lo que hemos tenido que vivir en los últimos años, decenios ya, lamentablemente. Sabemos que la ética debería regir todo acto humano, debe hacerlo, ¿no? No siempre lo hace, pero nunca olvidarlo, ¿no? La ética como esa rama de la filosofía que se encarga del estudio del comportamiento moral del hombre, bueno, aquí ya no ahondo, ¿no? Esto es algo que más o menos sabemos, pero en esta última frase que pongo yo aquí me parece importante, ¿no? Debe normar en un pluralismo ideológico y la secularidad. La secularidad me refiero a que debe de ser respetuosa de todos los puntos de vista y de las creencias. No podemos excluir a una, ni ceñirnos a un tipo de creencia específica o una religión. Por eso digo aquí arriba que no es religioso ni jurídico en sentido estricto. Debe de valerse del conocimiento. Es decir, alguien dice, bueno, proviene de una cierta tradición religiosa, una cierta tradición jurídica o cultural, etcétera. Debemos de conocer ese horizonte, pero digamos, el aspecto bioético debe intentar establecer una especie de universalidad sin desconocer esto, lo cual es complicado. Por eso debe haber un pluralismo ideológico, o sea, el pensamiento único de nada sirve aquí, y la secularidad, que significa, digamos, la traducción sería, enseguida lo digo también, la laicidad, ¿no? El principio de la laicidad. Laico no quiere decir antirreligioso, al contrario, laico quiere decir respetuoso de todos los puntos de vista, respetuoso de las creencias, de la religión que sea o de ninguna, o el que no la tenga. Entonces, debe haber una integración importante, digamos, de estos elementos, y a eso se refiere la secularidad, ¿no? Que no esté adscrita a solamente una forma de pensamiento o religioso, etcétera, ¿no? Bueno, estos son simplemente preámbulos generales que ustedes más conocer, ¿no? Pero que también está de más señalar, sobre todo como base de lo que ya después más específicamente se encuentra uno en cuestiones más problemáticas. Aquí una posible definición que yo de alguna manera extraigo de la Enciclopedia de Bioética, que data desde el 78, pero que a mí me parece que sigue siendo vigente con todas las variantes que los diferentes autores, incluso muy recientes, han hecho. No deja de haber, para mí el sustrato es esta definición, ¿no? O sea, ese estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la salud, fíjense, estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la salud, examinada a la luz de los valores y los principios morales. Y claro, la examinación de la luz de los valores y los principios morales, la axiología, la ética en su vertiente axiológica, la axiología es la disciplina de los valores, ¿no? Y los principios morales tienen que establecer ese puente de diálogo con la ciencia de la salud, y a veces pueden parecer inconciliables, pero sabemos que no lo son, ¿no? Digo, ¿qué les digo a ustedes, ¿no? Respecto de este asunto? Simplemente el comunicarle a un familiar de un paciente que está en estado crítico o incluso que haya fallecido es una problemática de carácter estrictamente ética, moral y no puramente médica. Desde luego, le podemos explicar cómo se dio el procedimiento, qué fue lo que pasó, etcétera. Sin embargo, el comunicarle una cuestión que haya surgido, ¿no? De manera ya sea inesperada o que se sabía que podía ocurrir, etcétera. En fin, cualquiera de estas cosas tiene que ver mucho con este elemento precisamente de carácter axiológico, valores, principios morales, etcétera, ¿no? Claro, tal sistematización, esto lo digo yo, ¿no? Respecto de la definición, cuando decimos estudio sistemático, cuando hablamos de esta sistematización, hace de la bioética, lo que ya les decía hace un momento, un estudio, sobre todo de tres características generales amplias, que son interdisciplinario en sentido estricto, unitario al mismo tiempo, lo cual es difícil, ¿no? O sea, cómo lo interdisciplinario puede tener una cierta unidad, y orgánico, porque no se trata nada más de hacer pegotes, ¿no? Las diferentes ciencias aquí están, y entregamos un comité de investigación, por ejemplo, sí, ya tenemos al filósofo, al jurista, tenemos al médico, a los médicos, tenemos otros, no se trata de esto. Aquí estoy usando la palabra interdisciplinar de manera un poco ligera, lo podemos hacer en sentido más estricto. Ustedes saben que se ha hablado mucho en los últimos años, ¿no? Sobre todo a partir de también igual de la segunda mitad del siglo pasado y ahora, de la famosa interdisciplinaridad, y luego se habla de multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, a veces usándolos como sinónimos, se puede hacer, aunque estrictamente el momento más deseable, digamos, vamos a tomar tres términos, que sería multidisciplinar, luego interdisciplinar en medio, y después transdisciplinar, en ese orden.
Entonces, cuando nosotros hablamos de multidisciplinaridad, es eso, simplemente, constatamos que una misma temática la pueden abordar diferentes ciencias, ¿no? Diferentes disciplinas, pero eso es simplemente multidisciplinaridad, es el primer paso, está bien, es un paso, pero no nos podemos quedar ahí, porque ahí tenemos cada quien un campo cerrado y pues no nos entendemos unos con otros, etcétera. El momento interdisciplinario es cuando se empieza a establecer el diálogo. Y ahí es el momento, digamos, por eso lo puse intermedio, y por eso digo interdisciplinar, es ese momento de voluntad de, bueno, yo aprendo del otro, el otro de mí, lo que alcance yo a saber de esto, ¿no? Que me trate de explicar con otras palabras. Sabemos que los tecnicismos en todas las disciplinas son problemáticos, ¿no? Cuando nos habla un abogado en términos así estrictamente jurídicos, nosotros le decimos habla en cristiano. ¿Qué les digo en el caso de los médicos? Entre ustedes se entienden muy bien y de repente llegan con uno y le dicen qué es lo que tiene, no sé si me estoy muriendo o si voy a vivir o cómo estoy, ¿no? En ese sentido. Hasta que conoce, y lo mismo pasa en el campo de la filosofía, ¿no? Términos, conceptos abstrusos, etcétera. Todo esto se puede seguir manejando, pero aterrizarlo y decirle, mira, lo que quiero decir con esto es esto, y este término se asimila con este otro, o puede significar tal cosa en lenguaje común, y demás, eso me parece importante, ¿no? Y ahí estamos ya en el ámbito interdisciplinario, y eso ya es ganancia, eso ya está. Ahora, el ámbito más desarrollado en el sentido estricto sería el transdisciplinario, cuando sí ya logramos incursionar. Ahora, esto no siempre se logra, ni tiene por qué siempre darse, porque se da, sobre todo en niveles ya muy, ¿cómo llamarlo? No quiero hablar de avanzados, pero sí en niveles más complejos, no precisamente, sobre todo en ámbitos de investigación y eso, donde sí hay una incursión, digamos, de transdisciplinaridad, cuando hablamos, por ejemplo, de neurofilosofía, ¿no? Que últimamente se ha hablado mucho de esto, ¿no? Donde efectivamente no solamente es el puro diálogo que ya está como base interdisciplinaria, sino que hay una incursión respecto, y hay filósofos que se dedican, que sí conocen, digamos, el funcionamiento, por ejemplo, neurofisiológico, y al mismo tiempo neurofisiólogos o neurocientíficos que conocen los fundamentos de carácter filosófico y corrientes, etcétera, ¿no? Ese momento quizás más fuerte, pero el momento interdisciplinario como intermedio es el importante, digamos, en el sentido articular, ¿no? Que une la multidisciplinariedad inicial con la transdisciplinariedad más desarrollada, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso también lo quería señalar porque tiene mucho que ver con la cuestión, por ejemplo, de la investigación. Cuando se hace investigación, salirnos del reducto de nuestro ámbito de confort, de comodidad, y escuchar. En el ámbito médico, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Cuando escuchamos la opinión de otros especialistas y lo decimos, no, tienes que ir también con otro especialista, no solamente conmigo, etcétera, ¿no? Pero esto también trascendiendo al campo médico, ¿no? Hay que escuchar también otro tipo de opiniones y demás. Esto lo vuelve complejo, ¿no? Y lo más complejo es esto, ¿no? La cuestión de la unitariedad, ¿no? De la unicidad y de la organicidad, que sea orgánico, para que no sea simplemente, bueno, sí, cada quien expone su punto de vista, pues qué bueno, pero aquí llegamos con esto, ¿no? Y no deja de ser problemático, pero siempre tenerlo como horizonte de posibilidad de que nuestras investigaciones, nuestro quehacer, nuestro hacer, ¿no? Diario profesional, tienda hacia esto, ¿no? Justamente. Las 4 características las estoy poniendo, ¿no? Y creo que sí es importante tomarlas en consideración para el fin que me propongo un poco en esta charla, ¿no? Primero, es humana. ¿Qué quiere decir? Bueno, sí, pues, ¿no? Pero tiene que ver directamente con la vida y salud del ser humano. Ahí tengo que poner ser humano, no hombre, ¿no? Pero bueno, del ser humano. Y de manera indirecta, y yo diría que no tan indirecta, de manera fuerte, en el ambiente en el que vive, en el entorno. Es decir, el ser humano no es nada más sus límites corpóreos, sino es aquello que a través de ese elemento produce, genera la cultura, ¿no? Etcétera. Y en ese sentido es que se habla de humanismo. Por eso decía yo que la disciplina médica es profundamente humana en su origen, en su esencia, y claro, con los desarrollos específicos, claro, se convierte en un campo epistémico muy interesante, muy importante, pero que no puede olvidar precisamente este carácter humano que tiene, ¿no? La bioética, desde luego, tiene como característica ese primer momento, digamos, de humano, ¿no? A diferencia tal vez de lo que sucede ya con las ciencias más especializadas, ¿no? O aparentemente, claro, son humanas en el sentido que pertenecen al ser humano, pero digamos, sí, no sé, la física, ¿no? Las ciencias duras, ¿no? La matemática, etcétera. Segunda característica, la estoy comentando rápido, el racional. Es decir, regula el comportamiento según la ética. Por supuesto, para no ser redundante, ¿no? Según la razón, o sea, el tipo de racionalidad que yo tengo. Sabemos que no estamos compuestos únicamente de racionalidad, pero esta es el punto de partida precisamente porque
sin entrar ahorita en detalles específicos, técnicos, filosóficos, así de en qué consiste esta racionalidad, esta capacidad que nosotros tenemos los seres humanos de concebir, ¿no? Elementos, de poder argumentar, ¿no? De pensar las cosas y tratar de comunicarlas, ¿no? Eso establece ciertos criterios de carácter racional que no excluyen elementos de tipo afectivo, emocional, etcétera, pero que están de alguna manera regulados precisamente por esta característica profundamente humana de la racionalidad, y esto une con la anterior característica. Luego, ya se vuelve, digamos, universal en el sentido que ya señalaba hace un momento, ¿no? Es decir, es válida para todos los seres humanos sin distinción ni de cultura, ni de religión, raza, etcétera, porque está fundada en la razón humana, ¿no? Es decir, se deriva de lo anterior. Es decir, el elemento de la racionalidad permea a los seres humanos, independientemente de las culturas, e independientemente, no lo pongo aquí, pero lo digo, independientemente de los momentos históricos, porque si reducimos eso bueno, cada cultura se ocupa de lo que sea, entonces hay un problema. Ustedes pónganse a pensar en cuestiones muy, muy puntuales, ¿no? Muy concretas. Pongamos un problema que es de carácter cultural inicialmente, que se convierte en un problema bioético. La ablación del clítoris femenino en muchas de las culturas africanas, ¿no? O la infibulación, ¿no? Pero digamos esta clitorectomía que se hace culturalmente en estas poblaciones africanas son invocadas muchas veces por parte de algunas de esas comunidades como parte de su cultura, y que entonces hay que respetar, y nosotros no tenemos que tener ninguna injerencia en este asunto, porque nosotros somos occidentales, tenemos otro punto de vista y estaríamos socavando el elemento de la cultura. Esto es muy complejo, evidentemente, uno tiene que ser respetuoso de las diferentes culturas, pero cuando hay un menoscabo de un elemento que más adelante, y ustedes lo conocen bien, ¿no? El elemento de la dignidad humana, que es un principio universal, que no es negociable en ese sentido, independientemente de las culturas de las que se trate, entonces sí podemos nosotros señalarlo, independientemente de que se trate de una cultura distinta de la nuestra. Lo mismo que pasa con nuestra propia cultura, donde cometemos actos que aparentemente son parte de nuestra cultura, así es, parte de la costumbre, por eso etos, ética es costumbre, pero no por eso está bien, o sea, no por eso es correcto, no por eso es adecuado. La universalidad tiene un cierto límites, no es universalizable, ¿no? Pero hay elementos, un puñado de elementos que son universales. No tenemos mucho tiempo, pero sí quiero poner otro ejemplo respecto a esta cuestión de la validez universal y de la compleja relación que hay entre universalismo y particularismo a nivel, sobre todo cultural, ¿no? En filosofía de la cultura se ve mucho. Con este aparente respeto, ¿no? Lo que dicen las mujeres musulmanas, algunas de ellas, no todas, ¿no? Evidentemente algunas de ellas luchan precisamente por estos derechos, otras dicen, no, ¿por qué vamos a utilizar el burka, ¿no? O el velo. Pero otras dicen, no, esto es parte de nuestra propia cultura, ¿no? Invocado no solamente por parte de los varones, que obviamente muchos de ellos, pues claro, justifican eso de una manera, lo cual puede ser negativo, sino que incluso son considerados así por parte de la propia, de ciertas comunidades, ¿no? Y dicen, no, respeten esto porque es parte de nuestra cultura, sí, pero uno tiene que ver cuáles son estos límites. Y decía yo, voy a poner otra especie de anécdota histórica, ¿no? Documentada. No sé si algunas de ustedes conozcan pero lo menciono, Albert Schweitzer, ¿no? Porque Albert Schweitzer fue un médico alsaciano, alemán, francés, pero alemán, ¿no? De origen alemán, que vivió el siglo pasado, ¿no? Él muere en el 60, y aparte de que él se dedicaba originalmente a tocar el órgano, era un intérprete de Bach muy, muy connotado. Albert Schweitzer estudió medicina de manera tardía porque se dio cuenta de que con eso podía ayudar a mucha gente. Pero claro, se daba cuenta de que en las colonias que tenía, las colonias europeas que había en África, había una serie de descuidos, ¿no? Evidentemente toda la imposición colonialista que había en ese momento, hizo que él, digamos, desde su zona de confort, de comodidad, porque él era un connotado musicólogo, y además era también pastor protestante, teólogo y filósofo, ¿no? Pero estudia medicina porque, dice, si estudio medicina, eso me permitirá ir a ayudar a los más necesitados, y se va al África ecuatorial francesa, que actualmente es el territorio de Gabón, ¿no? Que por cierto están ahorita pasándola un poco mal allá por un aparente golpe de Estado. Bueno, en Gabón funda en Lambaréné un hospital, el famoso leprosario, ¿no? Albert Schweitzer, el hospital Albert Schweitzer, y él, claro,
Él cuando llega allá se percata de una cultura absolutamente diferente. Imagínense, estamos hablando nosotros de los años, bueno, incluso principios del siglo, después de años 20, él vive allá hasta que muere en 1960, es Premio Nobel de la Paz. Y Albert Schweitzer, ¿por qué estoy haciendo todos estos cursos? Porque dentro de su quehacer era precisamente estar curando en el leprosario a los enfermos, no solamente de lepra, aunque había mucha lepra en ese momento en Gabón, ¿no? Con las poblaciones autóctonas, sino también otro tipo de enfermedades tropicales, ¿no? La malaria, ¿no? Que bueno, a la fecha, ¿no? Pero, y muchas otras. Y él, con los recursos de la época, y cuando necesitaba dinero, regresaba a Europa, daba conciertos, ese dinero se lo volvía a llevar en fin, una serie de avatares que tuvo. Además, en el ínterin estalla, sobre todo la Primera Guerra Mundial, después también la Segunda, pero en la Primera Guerra Mundial, el territorio de Alsacia y Lorena pasa de Alemania, pasa a Francia, él se convierte en un extranjero ahí, bueno, en fin, una serie de avatares. Para no hacerles el cuento largo, Albert Schweitzer, hablando de esta definición de universalidad, respetaba en la medida de lo posible, lo más que podía, a esas poblaciones autóctonas. Yo no tengo por qué meterme en sus usos, costumbres, etcétera. Pero en una noche, incluso hay una película sobre su vida, pero bueno, en una noche, uno de sus asistentes, nativo, ¿no? De sus asistentes, llega y lo despierta a medianoche y le dice, oiga, tal persona, tal mujer que estaba embarazada, está a punto de parir y va a parir, como era la costumbre en ese momento, era una tribu pigmea, en el centro del bosque, digamos, de la selva, va a parir y dice Albert Schweitzer, bueno, pero necesita ayuda, ¿ok? No, lo que pasa es que son gemelos. Y entonces Albert Schweitzer le dice, bueno, ¿y cuál es el problema de que sean gemelos? Dice, no, es que según la creencia de ellos, de la tribu de ella, si son gemelos, uno de ellos dos tiene que morir, tiene que ser sacrificado, el médico brujo, digamos, o el chamán del pueblo, ¿no? De la aldea. Tiene que determinar cuál de los dos está influido por un espíritu malo y cuál por el espíritu bueno. Por lo tanto, uno de los dos debe morir cuando él determine cuál es el que tiene que ser sacrificado a la muerte. Entonces, Alex Schweitzer en ese momento se levanta y dice, esto sí no lo puedo permitir, eso sí no se puede permitir. O sea, hay un límite del elemento particularista hasta que llegue el momento del universalismo. Dice, esto debe ser válido aquí, en China, en Gabón, en Francia, en donde sea, ¿no? Es decir, atentar con un principio universal válido. Claro, todo esto requiere una serie de criterios, aquí no tenemos el tiempo de desarrollarlo, algún día tal vez lo podemos hacer, para establecer qué puede ser lícito o no, pero sí hay ciertos elementos muy, muy básicos, muy fundamentales, que intuitivamente los seres humanos podemos captar como deseables o no deseables, cualquier ser humano, independientemente de la cultura a la que pertenezca. Ya luego podemos hacer las justificaciones que ustedes quieran de por qué se hace y si no, y si sí, e incluso inventarnos, ¿no? Y demás. Sin embargo, hay principios que son evidentemente, es decir, para cualquier ser humano es de suyo evidente que suprimir la vida a otra persona, o sea, quitarse la persona voluntariamente a alguien, es algo que no es per se deseable, per se, o sea, independientemente de la cultura a la que se pertenezca. Y hay otros pocos principios que también. Habrá otros elementos muchísimo más complejos, evidentemente, pero no algo así. Bueno, a eso me refiero. Sobre estos principios de universalidad también podemos tener elementos sin perder de vista el elemento particular y de diálogo. Y finalmente, interdisciplinar, porque se sirve de la colaboración de distintas disciplinas que ya hemos mencionado y que, bueno, ya señalamos ahí, ¿no? Biología, medicina, derecho, filosofía, sociología, antropología cultural, la veterinaria, ¿no? En fin, una gran cantidad, ¿no? Ciencias medioambientales actualmente, muchísimas más. Y ahora tenemos además este desafío, ustedes lo conocen bien, ¿no? Y lo sabemos que todavía no estamos reflexionando suficientemente sobre el asunto, ¿no? Ni a nivel filosófico, ni a nivel del interior, ¿no? A veces aceptamos acríticamente el elemento. ¿A qué me refiero? Pues al advenimiento interesante, importante en todos los campos, pero en la bioética de forma muy fuerte, pues de la famosa inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y esto exige una serie de elementos en donde también tengamos que valernos a nivel bioético de gente que esté avesada en cuestiones de carácter de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Para comprender también ciertos mecanismos, en fin. Y claro, tiene que ocuparse de unir la ética de las ciencias biológicas y superar la tendencia pragmática de nuestro mundo actual, contemporáneo, que aplica inmediatamente el saber. Tenemos esta tendencia, ¿no? Aplicamos inmediatamente el saber sin una mediación racional y menos aún moral, ¿no? Ética. Por eso decía, hay un principio bioético fundamental, no lo escribí así como tal, pero es que llamamos imperativo tecnológico, que es el que les decía. No todo lo que es técnicamente posible es por eso automáticamente lícito, ¿no? Automáticamente moral, ¿no? ¿Lo puedo hacer? Pues sí, lo puedo hacer, pero no por eso lo hago. Yo puedo matar a alguien, pero no porque puedo lo hago. Entonces lo mismo pasa.
claro, hay que reflexionar qué parte sí, qué parte no, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un elemento que tiene que ver con esta mediación de carácter racional, de carácter crítico, ¿no? Reflexivo, en la medida de lo posible. Claro, no siempre de manera fácil y evidente, pues por eso se constituyen los comités, por eso a nivel de investigación viene toda una serie de discusiones, ¿no? Sobre las resoluciones de lo que hay que hacer y demás, ¿no? En determinados casos. En general se ocupa de los valores y principios éticos generales, la filosofía moral es el campo básico. Luego tenemos ese elemento genérico, ¿no? Luego viene la parte aplicada, que es la aplicación de los principios generales a temas o casos, la casuística, ¿no? Casos concretos bajo el perfil biológico, médico, jurídico y ético, determinado caso. Claro, otra vez, el principio general, pero no podemos abandonar, decir, bueno, y este caso particular de qué trata, ¿no? Ahí es donde se juega mucho el elemento, ¿no? Y luego, si esto lo teñimos de la interdisciplinaridad, pues sabemos que por eso es complejo el asunto, ¿no? Y finalmente también en el ámbito de la clínica, ¿no? Evidentemente, ¿no? Todo, es decir, la bioética no se restringe, como luego nos llegaron a hacer creer muy al principio del surgimiento de las disciplinas, que la bioética se restringía a ética médica. No, la ética médica es una parte importante, fundamental, intensa, ¿no? Del ámbito biomédico, pero tiene que ver con la deontología de la práctica que tiene el médico, pero es un ámbito más amplio el de la bioética, ¿no? Donde la ética médica se inscribe, está dentro, ¿no? Bueno, esta posibilidad, hay algunas que me voy yo a saltar, ya sea porque las hayamos ya comentado y otras porque finalmente tienen que ver con la temática que luego también se retoma, o sea, y también por cuestiones de tiempo. Señalar esto, ¿no? Esta posibilidad de autodestrucción de la que estamos hablando nosotros. Esto sí es importante. Esto me parece fundamental de entenderlo, que en el título aquí de la diapositiva yo puse la no neutralidad axiológica de las tecnociencias. Es decir, ninguna ciencia y sus concomitantes tecnologías son neutrales, como luego se dice, ¿no? No, la ciencia es neutra, la ciencia avanza. Ustedes, cuando yo escucho desde más joven, más bien de joven, pues, más joven, pues ya no soy, de joven yo decía, me decían, cuando decían, la ciencia avanza, ¿no? La ciencia, yo me imaginaba a una señora así vestida de gris en un cuarto allá sola, ¿no? La ciencia, ¿no? Así como si tuviera una personalidad, y es neutral y esa, no sé, o sea, ella va avanzando y ya que se ocupen acá los filósofos, los moralistas, los curas, para censurar y demás, pero nosotros avanzamos. Sabemos que esto no es así, o sea, obviamente la experiencia límite, desde antes, pero la experiencia límite de la tecnologización precisamente de la guerra, ¿no? Del aspecto bélico en todo el siglo XX y lo que tenemos ahora, bueno, de una manera espectacular, ¿no? Todos los avances que ha habido a este respecto nos han hecho reflexionar sobre esa no neutralidad. Digo, sabemos a qué nivel llegó Alfred Nobel, que con la invención de la dinamita, que es un juego de niños en comparación a la que hay ahora, se vio la necesidad precisamente de resarcir, porque finalmente el premio Nobel, sobre todo el de la paz, es resultado pues de una especie de sentimiento de culpa de Nobel, ¿no? Él podría muy bien decir, bueno, se trata de descubrir, si la aplicación, si los seres humanos saben que lo apliquen mal, pues allá ellos, como si él no formara parte de la comunidad, no fue así. Lo mismo ocurrió con Oppenheimer, bueno, que ahora está de moda, Oppenheimer, Einstein, Fermi, etcétera, con el desarrollo del proyecto de la fisión, y el mismo Einstein dijo, no, nosotros no podemos estar exentos de una responsabilidad de carácter moral, aunque no hayamos sido los que le dimos el uso directo, pero sí los principios bajo los cuales, entonces, la reflexión tiene que darse en ese sentido, ¿no? Y esto ya le llamo en carácter más técnico el carácter antientrópico del desarrollo, o sea, el límite como puro obstáculo. O sea, hay límites, por ejemplo, la enfermedad, entonces hay que superarlo a toda la costa. Sí, claro, evidentemente todos nosotros nos hemos visto beneficiados del avance tecnocientífico en el ámbito médico, por ejemplo, pues para evitar el dolor. Todo eso está bien, me parece que es algo importante, pero el hecho de que ya nos conduzca a extremos precisamente transhumanistas de evitar a toda costa nuestra propia condición humana, nuestra fragilidad y demás, ha llevado a fenómenos que ustedes conocen bien, ¿no? A nivel de la práctica médica, del encarnizamiento terapéutico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, el obstáculo, aquello que puede ser superado, se puede ver precisamente como este límite en la valoración moral en determinado momento, ¿no? Y esto genera, entre otras cosas, yo aquí hablo de la insuficiencia epistemológica del modelo evolucionista, porque el evolucionismo, con todas las bondades que pudo tener en su momento, ¿no? El darwinismo, aplicado a rajatabla a todos los ámbitos, tampoco es que sea algo muy deseable, ¿no? Es decir, claro, porque esto después, pues de hecho desembocó mucho en los crímenes
de guerra que llevaban a cabo los nazis y también otros, ¿no? Lo que ocurrió en Camboya también con Pol Pot, en fin, pero lo que ocurre precisamente con el nacionalsocialismo, ¿no? Claro, los débiles pues simplemente sucumben ante la ley del más fuerte y por lo tanto es una cuestión de ley natural y el evolucionismo, digamos, natural, vamos a llamarle así, que tiene también sus bemoles, es trasplantado al ámbito no solamente médico, sino sociológico, ¿no? Entonces, el evolucionismo social pues, resultó pernicioso, ¿no? Y ahí tenemos los ejemplos típicos, ¿no? La segregación racial, entre otras cosas, la discriminación de género y demás. Es un producto de esta insuficiencia epistemológica de este modelo que quiso incursionar en todos los ámbitos, ¿no? Lo mismo que pasó con el positivismo. La intención es, bueno, ¿cuáles son las fuentes de la moralidad del acto humano? Sus intenciones, esto me voy más rápido en esta parte, para aterrizar en lo que quiero yo ir concluyendo, la finalidad que la gente se propone alcanzar a través del acto escogido. La intención es importante. O sea, no basta que la intención sea buena si el acto no está dirigido objetivamente hacia el bien, ¿no? Si el acto no está dirigido objetivamente hacia la consecución de una positividad, la intención puede ser muy buena, como lo sabemos, pues esto es un principio filosófico importante, ¿no? Claro que el hecho de que la intención sea per se buena modifica la moralidad del acto humano, pero no quiere decir que automáticamente sea algo deseable o elegible como tal, ¿no? Si yo le suministro arsénico por compasión a alguien, así nada más, paréntesis rápido también, ustedes también lo saben mejor que nadie, solemos a veces restringir la reflexión bioética a los problemas álgidos del principio y fin de vida, ¿no? Entonces, reducimos a veces, sobre todo la gente, digamos, en lo común, mucha culpa la tenemos los académicos, los medios de comunicación, reducimos la bioética a asunto del aborto y la eutanasia. No, pues claro, son extremos paradigmáticos muy fuertes, pero entre esas dos rebanadas de pan que son fundamentales está todo un sándwich interesante de fuentes del acto humano que luego repercuten en estos fenómenos que son los dos extremos, ¿no? El nacimiento y la muerte, ¿no? Y lo que tiene que ver con esto. No solamente es eso, bueno, regreso aquí al asunto, ¿no? Es decir, yo puedo tener toda la buena intención de decir, bueno, es que está sufriendo, etcétera, lo suprimimos automáticamente, bueno, sí, pero primero, ¿por qué? ¿Cómo? En todos los casos, ¿cuándo? ¿Qué? Ustedes lo saben, ¿no? Toda la problemática bioética que hay respecto del asunto de la eutanasia y lo que está ligado a ellos, ¿no? A otras expresiones también, o bien el aborto, etcétera. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado importante respecto de la intención, ¿no? Luego, una segunda fuente que se divide, digamos, en tres aspectos son las circunstancias, es decir, las causas, ¿no? ¿Quién? Causa eficiente. Fíjense, esto, por ejemplo, causa eficiente, instrumental y causa final, que se invoca en la bioética contemporánea, proviene nada menos que de Aristóteles, de la época de Aristóteles, tres tipos de causa eficiente, o sea, ¿quién realiza, con qué medios y por qué, qué cosa, ¿no? O sea, con qué medios, ¿quién? El médico, el pariente, ¿no? Que dice, no, pues ya no quiero que sufra él, lo desconecto, o qué hago, ¿no? O le suministro algún fármaco, ¿no? Para que deje de, ¿con qué medios? A través de qué, que sería la causa instrumental y por qué, ¿no? Luego viene la modalidad de actuación, ¿cómo lo voy a realizar? ¿No? Lo que ya sabemos. Esto se da mucho en el ámbito, lo saben, de la experimentación animal, por ejemplo, es muy importante. Esta modalidad de actuación, ¿cómo lo voy a hacer? En esto ha habido sensibles mejorías, hemos trabajado en protocolos también en conjunto cuando yo estaba director de la Facultad de Filosofía en su momento, con gente de veterinaria para sensibilizar, y también en medicina, ¿no? De los modelos animales. Era increíble cómo todavía en los 90, ¿no? Finales de los 90, bueno, incluso después, pero digamos, en los 90, los métodos que se llevaban a cabo, no había estudiantes, eso me tocó verlo porque mi esposa es veterinaria y yo iba por ella cuando estaba todavía estudiando ella veterinaria, siendo yo filósofo, y veía, había compañeros de ella que de repente, cuando ya había que matar algún tipo de animal, porque había que hacerlo, pues, le decían, ahora sí te vas a morir, desgraciado, al animal, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Eso tiene que ver con la cuestión de la intención, pero también con la modalidad de actuación. Y bueno, y otras cosas que ustedes saben muy bien, atrocidades que se dan. Y luego las condiciones espaciotemporales, ¿no? ¿Dónde y cuándo? Entonces, claro, estas circunstancias pueden, en dos vertientes, uno, no cambiar la especie moral, o sea, el carácter moral del hecho, o cambiarla agravándola o mejorándola, ¿no? Claro, por eso pongo aquí el ejemplo de homicidio. El homicidio per se es algo indeseable, pero no un homicidio imprudencial, que uno voluntario con premeditación a la velocidad de ventaja, o el parricidio que está agravado por la relación de parentesco. Bueno, aquí no me detengo demasiado en esto, simplemente es ejemplificar, ¿no? Es decir, para que el acto sea bueno, deben ser buenos los tres elementos. O sea, si el objeto es malo, la acción siempre será ilícita.
si el objeto es malo, o sea, si la finalidad es mala, ¿no? Las intenciones y las circunstancias pueden aumentarle maldad o bondad, eso desde luego. Y esto tiene que ver con una serie de consideraciones, fíjense, que desde luego tienen que ver con toda la actuación médica, pero muchísimo con lo filosófico, pero también con lo jurídico, lo que ya sabemos. Es decir, como todas estas cuestiones, las famosas agravantes o las atenuantes, ¿no? Que tienen que ver con el grado de premeditación, la velocidad y ventaja que hay o no hay en el acto, si fue voluntario o no, si había capacidad de entender y querer cuando se realizó el acto, etcétera, ¿no? Bueno, también esto es algo que más o menos sabemos, simplemente es un recordatorio, pero que incursiona para que lo tengamos como una especie de horizonte importante, ¿no? Todas estas fuentes de la moralidad, cuando estamos incluso evaluando un protocolo de investigación. O sea, por eso decían, no tenemos que ir a los extremos de la cuestión de la posible muerte de alguien, ¿no? O si hay que suprimir o no la vida, o bien el embarazo de alguien, ¿no? El aborto. No solamente esto, que también desde luego entran, sino la evaluación de un protocolo de investigación, de un fármaco, la utilización del placebo, qué sé yo, lo que más o menos es conocido, ¿no? Claro, el primer elemento para evaluar un acto médico es su validez científica. Esto ya tiene que ver con esta cuestión aquí cambio de registro, ¿no? La preeminencia importante de la ciencia. O sea, porque muchos de ustedes podrán decir, bueno, sí, lo ve desde el punto de vista filosófico y por lo tanto, primero lo que priva es nada más el aspecto ético. Es importante. Pero en este diálogo, vayámonos del otro lado. Si hay una mala ciencia, bad science, ¿no? O sea, si hay una mala ciencia, esto se traduce en una mala ética. Por supuesto que lo contrario también, pero lo contrario parecería como más intuitivo, más obvio. No, pero si hay una mala ciencia, una mala práctica, ¿no? De la ciencia, automáticamente se convierte en una mala ética, en una antiética, digamos, ¿no? El primer elemento para evaluar un acto médico es su validez científica. Tiene validez científica lo que se va a hacer, sí, bueno. Luego, la ciencia sin claridad es obscena, desde luego, pero la claridad sin ciencia es una amarga tomadura de pelo. Claro, porque yo puedo tener toda la buena intención, la calidad, etcétera, pero no hacer las cosas, claro, toda la intención de curar a alguien con dióxido de cloro, por ejemplo, para el COVID, y pues sin ciencia ahí, no solamente es una tomadura de pelo, sino es incluso atentatorio contra la vida, qué sé yo, ¿no? Ese es un problema importante, ¿no? Una mala práctica científica, claro, a nivel de lo intuitivo es así, pero incluso entre la comunidad científica, que se supone que ya tiene consolidados los conocimientos científicos, se incurre en que el no conocer, el no ejercer, claro, cuando lo conoce y no lo hace todavía es peor, pero no conocer va a generar obviamente consecuencias de carácter ético-moral inadecuadas, ¿no? Y otra vez me remito a los protocolos de investigación, ¿no? Evidentemente. Es decir, cuando hablamos de profesionalidad, profesionalismo, como le quieran llamar, la famosa deontología, ¿no? La ética de las profesiones, piénsenlo en cualquiera, piénsenlo en la propia, ¿no? Que es el ámbito de las ciencias de la salud, medicina, enfermería, etcétera. La profesionalidad es simplemente eso, vivir las virtudes en el trabajo. Claro, aquí no estoy descubriendo el agua caliente, ¿no? Porque lo sabemos, ¿no? Pero vivirlas auténticamente, ¿no? Es decir, justicia, lealtad, fortaleza, caridad, solidaridad, honestidad, las que enunciamos así como en abstracto, que está bien, vivirlas, ¿no? En sentido más estricto posible. Claro, esto se vuelve complejo, ¿no? A nivel del acto particular, pero si los tiene uno como horizonte de posibilidad, ¿no? Siempre preguntar, lo que estoy haciendo es un acto justo, leal, es un acto que genera fortaleza, es un acto caritativo, no aislado, sino con otros elementos, ¿no? De solidaridad, de honestidad, ¿no? Etcétera. Todo esto es importante para comprender la altísima responsabilidad que tenemos cada uno de nuestro reducto en esta profesión y eventualmente en nuestra especialidad y demás, ¿no? Lo que debemos hacer. Aquí están los 3 niveles éticos en casos concretos de decisión. Aquí sí quería llegar porque aquí estamos hablando nosotros, no solamente en el caso de la práctica médica, sino de la investigación también, que un poco anima, por lo menos un poco la invitación que me hacía a la doctora Nictet tiene que ver mucho con esta cuestión también de las pautas que nosotros seguimos a nivel de una investigación, de un protocolo biomédico, etcétera, pero también en la práctica clínica, desde luego, ¿no? Y médica general. El caso es que estamos hablando de decisión que va a repercutir en la acción humana. 3 niveles fundamentales. El primero es el del objeto del acto. El segundo nivel sería el de la ética de los contenidos y finalmente el tercero el de las intenciones y circunstancias que ya estamos comentando. Aún así, lo voy a desglosar, digamos, brevemente, cada uno de ellos, ¿no? Los 3 niveles éticos que tienen que producirse los 3. No es que uno sea prerequisito del otro, porque se da muchas veces en la acción real de la decisión, por ejemplo, el decidir y por lo tanto la acción consecuente, concomitante, ¿no? Voy a hacer esto, voy a realizar, o sea, se decide por esta opción, ¿no? Amputar el miembro, qué sé yo, tiene que ver
obviamente con un elemento asimultáneo de los tres niveles, ¿no? Se da a nivel simultáneo, pero tienen que concurrir los tres, ¿no? Evidentemente. El primer nivel, que es el de objeto del acto, sería el siguiente, ¿no? El buen conocimiento del dato clínico, que les digo, ¿no? Una valoración ética siempre debe apoyarse en el mejor conocimiento posible del objeto que hay que valorar. Eso tiene que ver con la competencia, pues por eso la obligación de formarse, ¿no? Uno en su campo, ¿no? Conocer su propia disciplina, estar actualizado, conocer los aspectos de carácter técnico, ¿no? En fin. Y la necesidad de colaboración entre profesionista y eticista, en la medida de lo posible. No quiere decir que en la práctica clínica diaria, ¿no? En una cirugía siempre vas a tener a un consultor de ética. Bueno, no. O sea, el eticista puede hacerlo de manera indirecta cuando se va formando, es decir, el profesional debe de abrevar, de tomar, de absorber de los libros que lea, de alguien que le aconseje, etcétera, en su momento de cursos que se toman, ¿no? Para que ahí se dé esta colaboración, digamos, entre el elemento eticista, me refiero aquí a alguien competente en filosofía, o puede ser un médico que se haya dedicado a la cuestión ética y demás. Esta colaboración no debe perderse nunca de vista, ¿no? Nada más, bueno, yo sé muchísimo de medicina, etcétera, pero lo demás, bueno, no importa, yo técnicamente lo puedo realizar y no estoy seguro de si lo que estoy haciendo es realmente ilícito o moral, o bien lo que estoy investigando, o bien lo que estoy proponiendo como remedio para una determinada enfermedad, etcétera, ¿no? Y demás. Digo, lo más patente que pudimos vivir, incluso la población que no teníamos ningún tipo de competencia de carácter médico, pues fue durante la pandemia, ¿no? Como siempre, ¿no? Este tipo de elementos tan trágicos, tan fuertes, tuvieron su lado, ¿por qué no llamarle en cierta forma positivo? Hicieron reflexionar a la población en general, no solamente a los médicos, no solamente a los académicos, no. Hizo reflexionar a la población en general sobre cuestiones que no se preguntaba y lo hacían desde su propio reducto, no importando el extracto social ni la cultura que pudiera tener, ¿no? Se llegaron a preguntar, bueno, ¿esto que se está haciendo es correcto o no es correcto, no? El hecho de vacunar primero a determinados sectores de la población, ¿estará bien o no estará bien? O sea, ya el preguntárselo era algo importante, ¿no? Bueno, esto trasladémoslo al quehacer profesional nuestro también, ¿no? Evidentemente eso fue una de las partes, uno de los elementos concomitantes, si ustedes quieren, colaterales, hasta cierto punto positivos, ¿no? Y que nos deben de, por lo menos a la generación actual que lo vivió, pues hacer aprender en el futuro inmediato y pues, nosotros transmitírselos a las demás generaciones, ¿no? Evidentemente. Luego, el segundo nivel, entonces el primero ya que dijimos, ¿no? El objeto del acto. ¿Cuál es el objeto? Pues científico determinado, hecho, un protocolo, una operación concreta, específica, ¿no? Bueno, el segundo nivel es de la ética de los contenidos. Sí. El segundo nivel es el de la ética de los contenidos, en primer momento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Conocimiento de los valores éticos de referencia, lo que yo les decía, ¿no? Por lo menos tenemos un conocimiento, ¿no? O sea, ¿en qué consiste? Queremos comprender lo que es bueno hacer, por lo tanto debemos tener una referencia de contenido y no solamente procedimental. O sea, podemos conocer todo el aspecto del procedimiento, lo que hay que hacer, etcétera. Pero esto que estoy realizando realmente conduce al fin que es deseado, o sea, realmente lo hace. Entonces, una bioética de carácter únicamente procedimental, o sea, instrumental, no se justifica. Es un sustrato importante, no lo podemos eliminar, porque el saber qué hacer, esto tiene que ver con lo anterior, ¿no? En el primer nivel es el objeto, ¿no? Y tiene que ver con el conocimiento del dato, y sobre todo con lo anterior todavía, que había puesto yo aquí en la diapositiva anterior, o sea, esto, ¿no? Evaluar un acto médico en su validez científica, ¿no? En esta validez científica, y claro, también tener las habilidades, ¿no? Lo que dicen los anglosajones, ¿no? El skill, ¿no? Los skills, las habilidades importantes, ¿no? Para poder realizar esto. Pero comprender lo que es bueno, ¿no? Y tener esta referencia, porque un elemento puramente instrumental, les decía, no puede iluminar plenamente estas elecciones. ¿Es algo que se puede hacer? Sí, vamos a hacerlo ya, ¿no? Sí, bueno, espérate. Claro, sabemos que en el ámbito especialmente biomédico, tampoco se puede a veces realizar toda una serie de disquisiciones filosóficas, ¿no? Cuando hay que salvar una vida, por ejemplo, en un momento determinado. Pero sí se puede hacer todo un trabajo previo, ¿no? De formación, por eso se habla de formación, ¿no? Que debe ser más global, para saber que en el caso de ese momento inminente, mi decisión tenga que ver con un background que yo tengo de conocimiento en donde incluyo estos aspectos de carácter ético en lo que voy a realizar en determinado momento, ¿no? En un segundo momento, dentro de este mismo segundo nivel de los contenidos, el conocimiento de los valores éticos de referencia. Obviamente esto, teóricamente lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Primero, la presunción en favor de la vida, sí, no de la muerte, sino de la vida. Por eso, que es un problema esto, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? La vida no solamente en un sentido puramente, estrictamente biológico, ¿no? Todo el entorno vital, ¿no? Que también tiene que ver con la vida de los demás o de los otros, ¿no? Segundo, el principio de la dignidad de la persona, que es un problema
filosófico ancestral, porque hagamos la definición, definimos qué es dignidad personal, ¿no? Bueno, la dignidad personal tiene que ver con este respeto, ¿no? El respeto de la persona, fíjense, puede parecer tautológico, por el mismo hecho de ser persona, o sea, en el sentido de que la persona, y esto viene desde antes, pero desde Kant, en los hombres no recientes, entre comillas, para los filósofos recientes en el siglo XVIII, o sea, para las ciencias no, pero digamos, Kant nos dice esto, ¿no? Dice, el ser humano debe de ser siempre entendido, o los seres humanos, las personas, siempre como fines en sí mismos y nunca como medios. Este es un principio de dignidad. En el momento en que se cosifica o se vuelve medio cualquier ser humano, en cualquier ámbito, para una finalidad específica que yo quiera tener, para conseguir un fin y demás, al instrumentalizarlo, automáticamente estoy socavando ya la dignidad personal. Entonces, esta dignidad es una especie como de condición inherente de lo que es el ser humano, ¿no? Y claro, el respeto de la justicia, ¿no? Es decir, recursos, relaciones humanas, etcétera. Un problema, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión bioética de la colocación de la canalización de los recursos, ¿no? O sea, tenemos pocas vacunas, ¿a quién vamos a privilegiar? Y claro, no voy a dar respuesta ni intento aquí de debate, pero ustedes lo vivieron en carne propia, muchísimas, ¿no? Lo vivieron en carne propia. Toda esta cuestión de, no, hay que privilegiar al que es joven, ¿no? Sobre el que es viejo, ¿no? Porque ya, entonces si tengo dos respiradores y uno tengo que decidir, lo tengo que hacer. Bueno, tenemos que analizar realmente si el criterio es un criterio de la edad, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, sí, pero el que está joven, que tiene más posibilidades de vida y el otro que tiene 80 y tantos años, fíjense que el 15 años es un violador en serie, por ejemplo. Entonces ahí entra otro principio de carácter ético, o sea, no es pues cualquier cosa, ¿no? Entonces necesitamos tomarlo en consideración. Otra vez me estoy yendo pues a los casos quizá paradigmáticos extremos que además se dieron durante la pandemia y no solo ahí, pero aterrizándolo en cuestiones aparentemente más modestas que tienen que ver, por ejemplo, con una cierta decisión más ponderada, más moderada, la realización de un estudio que vamos a hacerle a alguien, en el consentimiento informado, ¿no? Que se le dice qué se le va a hacer a un paciente, ¿no? En determinado momento, tener ese horizonte, estos horizontes como eso, como directrices, no como una especie, como digamos, de camisa de fuerza, pero sí como una directriz que nosotros vamos siguiendo para intentar esto, ¿no? Significa esto, ¿no? Cómo se dan las relaciones humanas, qué es lo que estoy haciendo, cuáles pueden ser las consecuencias del acto que yo estoy realizando en determinado momento, verlo, o sea, tener el horizonte de posibilidad. Y finalmente, el último nivel, el tercer nivel, la de las intenciones y circunstancias, o sea, que tiene que ver con un enfoque personal, no lo podemos excluir, no podemos eliminar este carácter, digamos, personal, individual, ni en el caso del, vamos a llamarle así, paciente, que en sentido amplio, del paciente, del depositario, ¿no? De la acción, ni el que la realiza. O sea, hay un nivel personal fundamental que no podemos ignorar porque no somos máquinas. Y aun cuando manipulamos máquinas que son de una valía importante, la estamos haciendo con un cierto conocimiento. De caso, no podemos decir, como a veces hacen, cuando nos desresponsabilizamos y decimos, ¿no? Lo hacemos en todos los niveles. Actualmente, digamos, hay una especie como de retorno contemporáneo en pleno siglo XXI al animismo, ¿no? De épocas antiguas o de culturas de otro tipo, ¿no? El animismo, le damos vida a los aparatos, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, ¿por qué estás lenta? Hablamos con la computadora, ¿no? O decimos cuando llegamos nuestros alumnos, ¿no? De repente, profe, es que la impresora no quiso, como si tuviera voluntad propia, no quiso imprimir, ¿no? No quiso, bueno, falló, pues, por lo que sea, tú, pero no. La responsabilización tiene que ver con la neutralidad axiológica, ¿no? De la que yo hablaba. Pero bueno, no solamente es esto, sino ya más aterrizado como el conocimiento del dato y de la identificación de los valores éticos, lo digo aquí en la lámina, puestos en juego, es necesario, además de esto, conocer y sopesar las circunstancias personales y relacionales del caso concreto que se estudia. Tendemos muchas veces a diluirlo. No me importa eso, a mí no me importa el caso particular. No, debemos de tomarlo en cuenta. No podemos ceñirnos a él, evidentemente, pero sí lo hacemos. Cada vez más es frecuente ver cómo la despersonalización en el ámbito médico, hay que decirlo, es muy fuerte en todos, pero en el ámbito médico es muy grave, ¿no? Llega uno y muchas veces no es incluso voluntad del médico, está sometido a un sistema de salud, por ejemplo, como puede ser el nuestro y en otros países, donde tú tienes afuera 18 pacientes que tienes que atender en un protocolo en determinado momento, en donde no puedes estar examinando como tú quisieras a cada uno de ellos, ¿no? Como quisieras. Tú lo sabes, o sea, uno lo sabe, pero el paciente pues tampoco tiene la culpa igual, ¿no? Y esto vuelve un problema, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien diga, empieza lo típico, ¿no? Que pasa con los médicos, yo me acuerdo de mi papá, pues empiezan
Pero fíjense, doctor, que en la mañana desayuné yo un plato de huevos revueltos, pero el jugo de naranja a lo mejor, ya dígame qué es lo que tiene, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa? Tenemos que tratar de mediar, es problemático, yo lo sé, ¿no? Pero tenemos que tenerlo eso en consideración. Y lo digo porque a nivel ya de protocolos, ¿no? La razón de un protocolo, toda esta cuestión a la hora del consentimiento informado va a ser importante integrarlo de manera ahí sí sintética, pero para que, por ejemplo, en el caso de un protocolo, no me refiero, el posible paciente, o digamos, quien interviene en el estudio, sepa bien de qué se trata el asunto y que se haga con claridad, por muchas razones, ¿no? Y claro, la importancia de la familia, esto lo sabemos, por todos los lados, ¿eh? La importancia de la cuestión familiar y de otras personas también, ¿no? En el caso de la familia inmediata, ¿no? Del núcleo familiar inmediato, no es algo que tengamos nosotros que soslayar, o sea, lo debemos tomar en consideración. Bueno, aquí no me detengo demasiado, ¿no? Ya falta poco, pero sí mencionar que hay varias teorías bióticas contemporáneas. Me detengo nada más en un poquito, que es la famosa, muchos de ustedes lo conocen evidentemente, ¿no? Hay diferentes corrientes. La que priva de alguna manera, aunque ya con matices, es precisamente el famoso principialismo, ¿no? Ya desde el 79, pero incluso desde antes, ¿no? Pero Beauchamp y Schiller habían que integran esta famosa comisión del informe Belmont sobre problemas bioéticos, son los primeros que empiezan a hablar de los principios que rigen estas tomas de decisión. Y de ahí surge esta cuestión principialismo. Los famosos 4 principios que siguen sosteniéndose, aunque puede haber diferentes vertientes, por eso ya no me voy a detener en las derivaciones, pero sí esto, ¿no? El principio de autonomía, la no maleficencia y el principio de beneficencia y el de justicia. O sea, claro, uno diría, el de no maleficencia automáticamente es el de beneficencia, no necesariamente. Entonces dice, aquí yo estoy señalando a través de la cita que hago yo, de la fuente, que la corriente predomina hasta los años 90. Yo digo que sigue predominando de alguna forma, aunque ya hay otras variantes del propio principialismo, pero son los principios, ¿no? De bioética, que mutatis mutandis, con otros nombres en determinado momento, no dejan de ser eso, ¿no? El principio de autonomía. Autonomía significa eso, ¿no? Es decir, la decisión de alguna manera sea propia, no sea puramente exterior. Claro, esto tiene sus bemoles y sus riesgos, lo sabemos, porque ha habido momentos, en el campo médico es muy claro, ¿no? Momentos en los que hay una especie de dictadura del médico, ¿no? Y el paciente está completamente sometido porque el médico es el que sabe y es el que va a saber. O sea, no hay manera de contradecir, casi es un dogma, ¿no? Lo que el médico le vaya a decir y el paciente está reducido prácticamente a la nada. ¿No? Pero también se ha dado ya lo contrario, donde el paciente ya casi le dice, recéteme esto. En Estados Unidos se da mucho, ¿no? El asunto, ¿no? A mí recéteme esto, me dan la receta y ya. Y claro, con toda la amenaza de las demandas, y por eso el ámbito biojurídico es importante, se convierte en una dictadura, en una pacientocracia, hay que decirlo. Entonces, estos elementos, o sea, son complejos, pero debe haber un principio de autonomía, claro, esto mediado con el de no maleficencia, el no hacer el mal, que se va a traducir en el otro principio de beneficencia explícita, para que no sea nada más por vía negativa. Y este principio de justicia, ¿no? Que tiene diferentes también, obviamente, aristas vertientes que no alcanzamos a señalar, pero que muchos de ustedes seguramente pues, han podido constatar, estudiar, leer, etcétera, ¿no? El principialismo, ¿no? Luego hay otros, ¿no? En determinado momento, pongo lo que está en rojo, es lo que subrayo, ¿no? La cuestión de respeto incondicionado por la vida y por la dignidad esencial de toda persona, rige de alguna manera en determinados ámbitos que critican, yo digo que más que critican, tratan de hacer contrapeso al principialismo así estricto, ¿no? Es decir, como digo aquí, tanto investigadores como Clauser y Gerth, pero también otros, su razón de esta crítica es que no ofrecen una tabla de principios jerárquica y convincente, pero tampoco se requiere de toda una jerarquía de valores, ¿no? Como se da en filosofía, para poder hacer esto. Ese puñado de esos 4 principios pueden tener diferentes aspectos derivados que podrían señalarse, ¿no? Pero la crítica puede ser válida, ¿no? La ausencia de una crítica, de una teoría antropológica, ¿no? De una reflexión sobre el ser humano, pues, en pocas palabras. Y otra corriente precisamente es el del principialismo moderado, ¿no? Pero es una derivación del anterior, aquí no me voy a detener demasiado, ¿no? Más bien no me voy a detener. Aunque me voy a mencionar un poco la cuestión del utilitarismo y funcionalismo. Aquí me parece que hay el utilitarismo y funcionalismo que han tenido, sobre todo en el ámbito anglosajón, una cierta repercusión y una cierta importancia, ¿no? Porque precisamente se basa en Bentham y en Stuart Mill, ¿no? O sea, obtener el mayor beneficio posible, ¿no? En determinado momento, de forma positivista, ¿no? De forma, sobre todo Bentham, ¿no? Y pero también Stuart Mill, el utilitarismo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente sirve, independientemente de qué se trate? Ciertas visiones de carácter restrictivo, ¿no? Sobre la colocación de los recursos tiene que ver con esto, ¿no?
O sea, ¿qué es aquello que tiene más utilidad y que me va a reportar menos negatividad? Pues eso es lo que es éticamente correcto, ¿no? Elemento utilitario y funcionalista opera mucho en ciertos ámbitos, ¿no? Sobre todo yo decía, en todo el mundo, pero en el ámbito anglosajón, ¿no? En la cultura de los Estados Unidos, ¿no? Y en algunos países europeos se da esta raíz de carácter utilitario, ¿no? Aquello que sirve, ¿no? Mayormente es aquello que tiene más valor, ¿no? Y aquello que no debe de ser descartado, ese es el gran problema. Bueno, aquí está, ¿no? Lo que ya señalo, ¿no? El utilitarismo, me detengo en esto porque es algo en lo que se incurre mucho, e incluso en la elaboración de los protocolos de investigación para nuevos fármacos, y eso se llega a esto mucho, ¿no? No quiere decir que no tenga cierto elemento importante preliminar metodológico, pero debe ser superado con elementos de carácter principialista, porque fíjense, dice, para el utilitarismo, es bueno aquello que produce el mayor bienestar y beneficio para el mayor número de personas. Claro, con el caso de la pandemia, hubo que tomar algunos elementos de este carácter utilitarista, pero no podíamos centrarnos nada más en esto, ¿no? Por muchas razones. Entonces, porque se realiza como digo yo aquí, un cálculo costo-beneficio de resultado práctico, es lo que se decide. O sea, elemento puramente pragmático, ¿no? Y ya dejémonos de estar especulando en cuestiones de carácter moral, ¿no? Porque en todo caso, la fuente de la moralidad para el utilitarismo tiene que ver con este cálculo, ¿no? Y ahí claro, ¿cuáles son las consecuencias? Que este utilitarismo que se da en el siglo XIX especialmente, en el seno de la corriente se desarrolla actualmente con lo que se llama el transhumanismo, ¿no? Ahí viene la cita, ¿no? El transhumanismo, que entre otras, también hay diferentes vertientes, eso lo he trabajado yo bastante, no me voy a detener aquí, pero la teoría transhumanista afirma que tenemos el deber moral de poner todos los medios tecnológicos a nuestro alcance para mejorar y potenciar las capacidades humanas. O sea, no solamente para superar ciertas limitaciones, que es algo deseable, sino llevarlo esto a extremos que van a tener repercusiones de carácter bioético importante, ¿no? Lo hemos podido ver. Es decir, los medios tecnológicos deben servir para esto. Simplemente un par de lentes son un elemento transhumanista porque no lo tenemos de naturaleza. O sea, y eso se da y es algo que debemos tener, o un amuleto, un aparato ortopédico y luego otros más que hay. El problema es llevar esto a tales extremos en donde tengamos que maquinizar. Actualmente se da mucho en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Esto que ha estado manejando últimamente Elon Musk, ¿no? Sobre la cuestión del implante de chips, que puede tener su rasgo. Pero claro, este elemento que ya se puede realizar tecnológicamente exige una reflexión ética, aunque se tarde más. Lo que pasa es que tenemos la cultura de la inmediatez, ¿no? Hay que hacerlo ya. O sea, no importa, ya después nos ponemos a dirimir si es. No, yo creo que ese es un problema importante, ¿no? Y este deber moral de poner los medios tecnológicos a nuestro alcance para mejorar la potencia tiene sus bemoles también, en determinado momento, que tiene repercusiones en ámbitos hasta el deporte, en determinado momento. Ustedes recordarán el caso del famoso atleta sudafricano Pistorius, que tenía dos prótesis para correr, prótesis que después se hizo famoso por haber asesinado a su novia, ¿no? Y en Sudáfrica, un juicio, bueno, en fin. Pero Pistorius, el problema que involucra de Pistorius es porque las prótesis de titanio que tenía, espectaculares, pues pudo costeárselas y todo, lo ponían, él pidió competir en las Olimpiadas, pero no de los Paralímpicos, sino en las Olimpiadas de los atletas normales. Y en algunas competencias los superaba gracias a las prótesis. Por ejemplo, o sea, estoy poniendo un ejemplo ahí, y él decía, no me pueden quitar el derecho de participar porque hay una discriminación ahí respecto de mí, porque soy inválido, sí, pero tienes un medio de tu alcance que te permitió hacerlo de una manera distinta y que por lo tanto estás agrediendo una justicia en la cuestión de la competencia. Y fíjense cómo se puede revertir un elemento que inicialmente puede ser considerado como algo deseable. Claro, esto es por un aspecto del uso que se le da a la tecnología, no a la tecnología per se. Pero esto conduce a una posición transhumanista. Lo quiero decir porque el transhumanismo, que está muy en boga en nuestros días, pues ustedes lo pueden ver en documentos, en libros, etcétera, en estudios, en artículos. El transhumanismo es una forma muy desarrollada del utilitarismo, finalmente. Bueno, hay otras más que son el contractualismo, la ética de mínimos, aquí no me detengo, y otras más como pueden ser la casuística. Cada caso es diferente, ¿no? Es muy relativista, ¿no? Y lo mismo pasa con el elemento de personalismo, que muchas veces tiene que ver con algunas corrientes de carácter religioso. Son más restrictivas y son, por fortuna, creo, menos divulgadas, pero existen, ¿no? Por lo menos saber que las tenemos, ¿no? Entonces decía, contractualismo, ética de mínimos, ética del cuidado. Esto ya se puede buscar aparte, no era mi intención hacer una exposición de esto, pero sí mencionarlo. Ética narrativa, bioética casuística, personalismo con fundamentación ontológica, etcétera. Incluso en América Latina, claro, cada cultura, por eso les decía,
tiene sus particularidades. No podemos abandonar esto, porque no es lo mismo el problema, pensar un problema de la colocación de los recursos, por ejemplo, a nivel de las vacunas, ¿no? En un país como puede ser Suecia, o en un país como puede ser nuestro, o bien en un país africano. O sea, cambia. Pero eso no quiere decir que no existan principios generales que pueden ser aplicables en cualquiera de las culturas y países, o incluso épocas históricas. Pero la corriente latinoamericana, nosotros nos basamos mucho en esta cuestión de la perspectiva de la justicia social, lo sabemos, que también tiene sus asegúnes, como se dice, ¿no? Sus bemoles. En fin, en América Latina, ¿no? Aquí sí, eso sí, aquí sí quiero señalar, es decir, para otros autores, más bien para muchos autores contemporáneos, hay dos planos de las llamadas corrientes bioéticas, la teórica y la práctica, ¿no? Como siempre. Aquí puede parecer obvio lo que siempre se dice, no, tienen que estar las dos en concomitancia, sí, pero muchas veces quedan reducidas a una u otra, ¿no? O sea, el elemento teórico no puede prescindir del elemento práctico. ¿Cuál es el elemento teórico? El filosófico, antropológico, social, incluso todo el aspecto de la medicina en sentido teórico, o sea, conozco acerca de eso, pero tampoco el elemento práctico. Y al revés, el elemento práctico no puede desdecirse del teórico, porque vamos a caer en todo ese error epistemológico muy en boga en todas las épocas, pero en nuestro siglo de manera fuerte, ya olvídate de la especulación teórica, no hay que saber hacer, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero entonces el médico, ¿para qué estudia? No, o sea, simplemente que me mete un quirófano, pero a su vez, el que está del otro lado es porque lo conoció de otra forma, ¿no? Lo mismo pasa con un arquitecto, ¿no? Dicen, pues el albañil sabe más que el arquitecto, sí, hay que ver hasta qué punto, ¿no? El aspecto práctico es fundamental, pero el aspecto teórico también lo es en determinado momento. Yo conozco un sinfín de casos de médicos, sobre todo recién egresados, muy jóvenes y todo, que se enfrentan a una determinada problemática que nunca habían podido realizar en la de emergencia, y que logran solventarla, no por un elemento práctico, porque no tenían experiencia en ello, sino porque se acuerdan de los ejemplos que sus profesores les dieron o de lo que leyeron en determinado momento y dijeron, pues así habría que hacerlo. O sea, puede haber riesgo de lo que ustedes quieran, pero tiene que tener ese sustento. De otra manera, ni siquiera sabría qué procedimiento utilizar, ¿no? Y bajo otra óptica se hablan de 4 dimensiones también, son 4 aspectos. 4 aspectos, más que elementos, son dimensiones, como digo aquí, ¿no? Una bioética teórica, ¿no? Que tiene que ver con este aspecto, la bioética clínica, que tiene que ver con el aspecto obviamente más práctico, una bioética normativa y de políticas. No podemos restringirnos a ella. Hay muchos formalistas, el ámbito jurídico está lleno de esto, ¿no? La ley dice esto, sí, pero el elemento casuístico también es importante, pero no puede prescindir uno del otro. Entonces, la bioética normativa y política, por ejemplo, en un protocolo de investigación, no podemos prescindir del elemento bioético normativo de políticas en determinado momento, de la reglamentación, incluso de lo que jurídicamente o constitucionalmente está en un país. Muchas veces desconocemos esto y tranquilamente podemos pensar que estamos haciendo algo muy bien hecho en un protocolo de investigación cuando estamos transgrediendo las propias leyes del país en el que se está llevando a cabo o de otros posibles, etcétera, en determinado momento. Y esto pues, nos puede después generar dolores de cabeza prácticos muy fuertes, ¿no? Y lo mismo la cuestión cultural, que tiene que ver con los ejemplos que yo les ponía, ¿no? Esto, aquí estoy poniendo yo la referencia de la fuente de donde saqué esto, ¿no? Evidentemente. Y finalmente, y más allá de las corrientes y la diversidad de las definiciones que hemos tenido de manera rápida, es importante tomar en consideración que cualquier elemento de carácter epistemológico, de investigación biomédica, de práctica, de biomédica, etcétera, hay elementos irrenunciables que constituyen esta plataforma fundacional, y yo lo sintetizo en estos elementos. Primero, la noción de persona, o sea, la centralidad que puede tener la persona, más que la concepción, o sea, el hecho de que estamos tratando con seres humanos concretos y específicos que son personas diferenciadas, no con un ente determinado, con un número, ¿no? El paciente 25-28, ¿no? O el paciente de la 307. Sí, yo entiendo que hay razones prácticas, ¿no? Pero sí, claro, uno siente, yo acabo de ser, la doctora Nictel lo sabe muy bien, ¿no? Yo tuve un evento de hipertensión pulmonar que amenazó prácticamente mi vida en su momento. Estuve a punto de ser intubado en terapia intensiva. No llegó a ese nivel, por fortuna, y era increíble cómo se siente cuando una enfermera, un médico, o quien sea, llega y te dice, don Eduardo, ¿cómo está? ¿Cómo está, don Eduardo? ¿Cómo se siente? Eso es algo sumamente valioso, ¿no? Importante, esa noción de persona. Segundo, la perspectiva laica, que ya explicábamos. Laico quiere decir que no se adscribe a ningún tipo de pensamiento, pero respeta. O sea, eso quiere decir laico.
La palabra laico viene del griego laos, ¿no? Pueblo, o sea, del pueblo. De hecho, en la religión católica, el catolicismo, que es el predominante acá, cuando se dice un laico no quiere decir un no creyente. Un laico es uno que no pertenece al ministro de culto, ¿no? Que no es religioso, que puede ser cualquier practicante, o por supuesto alguien que no practica ninguna religión, ¿no? Evidentemente. La perspectiva laica quiere decir que no se deriva de la imposición de una cierta corriente religiosa, filosófica, ideológica, etcétera, ¿no? En la medida de lo posible. Ahora, no podemos eliminar de este horizonte, y tenemos la controversia, digo, de aquí ya no me voy a detener, pero que ustedes han vivido y hemos vivido todos, ¿no? La cuestión de la transfusión de sangre en los testigos de Jehová, o sea, cosas que son bastante conocidas, pero que no dejan de tener su problemática, ¿no? Otro elemento es la visión global de la bioética, el universalismo, a eso me refiero, que no es una bioética determinada para cada aspecto, ¿no? Sí, está el elemento casuístico, pero siempre hay un horizonte como de universalidad posible, independientemente de épocas y culturas, y eso es complejo. La autoridad moral y ética de personas y comunidades, claro, sin meternos en cuestiones de carácter político, no es lo mismo lo que nos dicen autoridades sanitarias de determinado lugar específico y cómo actuar. A ver, ¿por qué los protocolos para el COVID no fueron los mismos en todos los países? Pues claro, había elementos de autonomía moral y ética y otras contingencias, desde luego, por eso es tan complejo. El plan individual y colectivo, ya lo mencionábamos, la universalidad y particularidad de los sistemas de servicios de salud, pues sí, claro, evidentemente. Muy fácil hablar desde una perspectiva en donde alguien tiene acceso, digamos, a una serie de recursos o de elementos y demás, y en otros en donde no los hay. Diferentes sistemas, eso debe ser tomado en cuenta. No podemos decir, es que así lo dice el protocolo, sí, pero yo no tengo eso, ¿no? La universalidad y particularidad es importante, ¿no? Y esto tiene que ver con los otros dos elementos, ¿no? La base multicultural e intercultural en toda conceptualización bioética, que no es el único criterio. Esto se complementa con la visión global que está arriba, ¿no? La visión global de la bioética. Esta base multicultural e intercultural, pues sí, porque tiene que ver con el respeto al diálogo sin menoscabar principios que son universales, ¿no? Y finalmente, el diálogo como herramienta de la evolución de la conciencia ética como insumo filosófico antropológico esencial. Sí, claro, volvemos a lo de siempre. Uno lo tiene teóricamente, pero bueno, la implementación del diálogo no es imposible, se da. Les puedo señalar que cuando se da, el resultado es sumamente benévolo, ¿no? En el caso, cuando se discuten los protocolos de investigación en determinado momento, a veces puede ser más sencillo, a veces más difícil, más complejo. Este elemento del diálogo llega a fortalecerse y llega a mostrar, a revelar que la posibilidad está dada y se da y se hace. Entonces, no renunciar nunca a este elemento dialógico, ¿no? Es importante, fundamental. Y claro, finalmente, para la versión final, con esto termino. De esta manera llegamos a la valoración concreta del caso que se estudia. Del caso me refiero al caso clínico, del protocolo de investigación biomédica, una toma de decisiones, un estudio, etcétera. Va a tomar en cuenta los datos clínicos, tiene que ver con todo el bagaje científico de la competencia del conocimiento del que lo lleva a cabo, sin abandonar los valores éticos de referencia, y finalmente el enfoque personal. Digamos, si presento yo esta valoración, pues, se ve muy pobre porque todo eso está, cada inciso a veces están rellenados con cada uno de los aspectos que yo intenté someramente presentarles esta tarde-noche, y pues les agradezco muchísimo su atención, su disposición, su aguante, y pues sin más voy a dejar de compartir las láminas, y con esto termino. Con esto termino. Muchísimas gracias. Sí, bueno, buenas noches, licenciado y maestro en filosofía Eduardo González Piedro. Soy la doctora Irma Hernández Castro, estoy en ese curso.